lograr un forte poderoso sin aspereza y al mismo tiempo un piano extremadamente suave y transparente, sin tensión indeseada ni ghost notes, es uno de los retos centrales de la técnica pianística. Las siguientes orientaciones ofrecen una estructura clara para seguir trabajando. Escuche el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler en distintos niveles de volumen. Perciba cómo cambia el carácter del sonido, la transparencia y delicadeza del piano y la densidad, plenitud y saturación del forte. Al imaginar estas dinámicas, mantenga una sensación estable de espacio y resonancia. Si mentalmente reduce el sonido del piano o imagina el forte como algo plano o agresivo, suele aparecer rigidez o tensión innecesaria en las manos. Un tono sano comienza con una acústica amplia y serena en la audición interna, sea cual sea el nivel dinámico. Toda dinámica depende de la transferencia del peso del brazo, y esto es especialmente importante cuando buscamos un piano controlado. Un problema habitual es el aumento de tensión en la parte superior del cuerpo al intentar tocar muy suave. Esa tensión reduce el control, empobrece el matiz del sonido y aún así impide alcanzar un verdadero piano. Antes de tocar piano, transfiera siempre el peso del brazo al instrumento. El control surgirá de una imagen interna clara del sonido que desea, la sensibilidad en las yemas de los dedos y una entonación libre y continua de cada intervalo, sostenida por el peso del brazo. Esta combinación permite un sonido suave, expresivo y estable, sin esfuerzo físico. Al igual que ocurre con la armonía, para nosotros es importante que la práctica mental permanezca sencilla, clara y sin sobrecargas. Cuanto más nítida parece la partitura en la audición interna, más fácilmente puedo concentrarme en imaginar el sonido. En el trabajo con la dinámica, esto significa aclarar lo que ya está escrito, en lugar de añadir nuevas indicaciones. Solo conviene introducir nuevas marcas cuando la intención original no resulta del todo clara, como en pasajes con crescendos o diminuendos amplios. Evite modificar su dinámica imaginada cada vez que aparezcan las horquillas. En muchos casos, estas horquillas reflejan simplemente el cambio natural del matiz del sonido producido por una variación armónica, un carácter algo más brillante, más resonante o más tenso. O bien señalan un leve modelado expresivo del fraseo, donde las partes más relevantes emergen con una luminosidad y expresividad ligeramente mayores. Estas variaciones sutiles de intensidad surgen de forma natural del fraseado y de la entonación, sin alterar el nivel dinámico general en su imaginación sonora. Procure mantener sus anotaciones limpias y directas. La meta es la claridad, no la complejidad. Resalte las dinámicas ya escritas para mantenerlas visibles y presentes mentalmente. Tache indicaciones imprecisas como crescendo o diminuendo y sustitúyalas por las dinámicas específicas que desee para cada compás o sección. Elimine las horquillas, salvo aquellas que comienzan y terminan con dinámicas claramente indicadas. Considérelos verdaderas transiciones dinámicas y anote las dinámicas exactas tal y como lo haría en otros pasajes de crescendo o diminuendo.
Unas imágenes sonoras claras de un sonido fuerte son fundamentales para producir un forte pleno y saludable en el instrumento. Si la dinámica que imagina no es realmente intensa, los movimientos físicos descritos más adelante, como elevar los dedos o preparar la mano, no se sentirán naturales. En su lugar, puede aparecer tensión innecesaria en la muñeca y en la mano. Para comprobar si el sonido que imagina es lo bastante fuerte, pruebe lo siguiente. Imagine un intervalo con un matiz del sonido plenamente saturado, fortísimo, mientras transfiere el peso del brazo y empiece a cantar ese sonido imaginado. Si su canto no resulta tan lleno o tan potente como el ejemplo del vídeo, es posible que su forte interno sea en realidad más cercano a un mezzo piano. En ese caso, tómese tiempo para ampliar gradualmente su imaginación dinámica y permitir que el sonido crezca. Recuerde que perder la sensación del movimiento horizontal del sonido en la audición interna suele llevar a un toque más vertical, duro o excesivamente acentuado. Desarrollar un vínculo sólido entre su sonido interno y su contacto físico requiere paciencia. Con una práctica constante, las manos irán adaptándose poco a poco a lo que usted imagina, respondiendo con mayor claridad y con más facilidad. Cuando se interpreta un fortísimo en un tempo muy lento, alrededor de 2 segundos por nota, suele ser necesario utilizar double rolls y double swings. En un tiempo ligeramente más rápido, el segundo roll dentro de un double roll tiende a estrecharse y a adquirir una forma algo más elíptica. Con el tiempo y tras suficientes repeticiones, podrá tocar empleando un único roll, apoyándose en la memoria muscular desarrollada en las etapas anteriores. El movimiento seguirá siendo libre y sin tensión. También es importante abrir la mano, elevando los dedos, antes de tocar la siguiente nota. Esto evita la acumulación de tensión y permite que el gesto refleje por completo la dinámica del forte imaginado. Además, constituye un ejercicio valioso para fortalecer los músculos de los dedos y de la palma. Elevar los dedos debe sentirse como un estiramiento rápido y saludable que nace en la palma, y no como un movimiento aislado del resto de la mano. El patrón es sencillo. Comenzar con la mano relajada y cerrada, abrirla rápidamente en un estiramiento y volver después a una posición relajada. Libere la tensión con el primer roll más pequeño. En la parte superior del segundo roll, más amplio, abra la mano. Toque la siguiente nota en la parte inferior de ese segundo roll. Abra la mano en la parte superior del primer swing. Toque la nota en la parte inferior del segundo swing.
En ambos casos, double rolls y double swings, resulta útil contar 1 y 2 al tocar la nota y al abrir la mano con la ayuda del movimiento de la muñeca. La apertura debe ser rápida, no gradual. De este modo el movimiento permanece libre, potente y alineado con el fortissimo imaginado. Al levantar los dedos, elévelos rectos hacia arriba, sin curvarlos. Curvarlos aumenta de inmediato la tensión en la muñeca. Comience a levantar los dedos únicamente al acercarse a las 6 en punto del primer roll o swing, alcanzando la apertura completa a las 2 en punto del segundo roll o swing. Si los dedos se levantan demasiado pronto o demasiado tarde, la mano se tensa y el movimiento pierde su libertad natural. Recuerde que levantar los dedos solo es necesario en tempi lentos. Después de cada nota, permita que la mano se libere por completo. Debe sentirse vacía, ligera y relajada. Esto evita que se acumule presión innecesaria en la palma o en la muñeca, que de otro modo podría causar molestias o dolor en la parte inferior de la muñeca. Una mano plenamente relajada también se abrirá de manera más natural y con mayor amplitud. Si la mano no está lo suficientemente relajada, levantar los dedos resultará tenso y débil. Una amplitud adecuada en el movimiento del brazo es esencial al transferir el peso antes de tocar. Eleve los codos un poco más mientras se inclina ligeramente hacia atrás y permita que desciendan al volver hacia adelante. Así, la potencia imaginada del sonido, junto con el peso del brazo, se transmite libremente al teclado. Si el movimiento del brazo es demasiado reducido, el resultado será un sonido áspero y posibles molestias en la parte inferior de la muñeca. En los ejercicios de forte, toque la nota en el tiempo fuerte 1 y levante el dedo, abriendo la mano, en el tiempo débil I. Deje que el codo se mueva libremente con cada nota e incline el torso hacia adelante unos 30 grados. Esta ligera inclinación permite que la gravedad apoye el peso del brazo, ayudando a evitar un sonido áspero o un ataque agresivo de la tecla. Tenga en cuenta lo siguiente: cuanto más amplia y nítida sea su imaginación del sonido, mayor debe ser el movimiento de la muñeca. El gesto físico refleja la escala y la resonancia del sonido imaginado. El fortissimo suele estar relacionado con huellas emocionales de reacciones tensionales habituales, es decir, trazas de experiencias emocionales pasadas que quedaron inscritas físicamente. A muchas personas se les dijo alguna vez: toca más fuerte, pero sin dureza, una indicación que fácilmente genera confusión y tensión. Con el tiempo,
Esto puede crear el hábito inconsciente de mantener una tensión excesiva al tocar forte, restringiendo el movimiento natural de la muñeca. Esta reacción es comprensible y requiere tiempo para reeducarse. Sea paciente mientras desarrolla nuevas sensaciones internas y nuevas asociaciones para el forte. Por ahora, recuérdese con suavidad que sus manos siguen siendo ligeras, vacías, débiles y libres, incluso en la dinámica más fuerte. De manera paradójica, un forte realmente resonante no nace del esfuerzo muscular, surge de la imaginación del sonido, de la entonación y de la transferencia natural del peso del brazo. Si aún siente limitación o falta de libertad, en el volumen 3 examinaremos cómo la postura y un estado energético adecuado sostienen un forte saludable. Cuando estos elementos se integran, la experiencia del forte se vuelve poderosa y ligera al mismo tiempo, de forma estable y duradera.